Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo debate en Televisión Los Palacios. En el debate de hoy vamos a hablar de la sanidad pública andaluza, de la sanidad pública de Andalucía. Vamos a analizar pues cómo se encuentra en la actualidad y vamos a hablar también de temas que han saltado al candelero y que además pues está provocando también que se esté hablando de forma más intensa. Nos referimos al escándalo de los cribados del cáncer de mama que han afectado de manera directa al tema sanitario andaluz. Para hablar de ello tenemos hoy con nosotros, en primer lugar, y doy la bienvenida a Ángela Claverol, que es la presidenta de AMAMA, la Asociación de Lucha contra el Cáncer de Mama en Sevilla. Ángela, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por darnos voz. Está también con nosotros Sebastián Martín Recio, que es médico jubilado y además es el portavoz del movimiento María Blanca en Sevilla. Sebastián, de nuevo bienvenido a Los Palacios. Hola, igualmente. Y con nosotros, y se estrena en este debate, Esther Roca, que es responsable de atención primaria, comisiones obreras en el ámbito de la sanidad y también es médica de familia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, buenos días. También tenemos que decir pues que se le ha invitado a la Consejería de Sanidad, se ha invitado para que tengamos o hubiéramos tenido un representante de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, pues para también debatir y que expusieran las medidas, las inversiones, en definitiva, pues que expusiera el punto de vista de la Consejería de Sanidad pues en todos estos asuntos. La invitación se ha tramitado hasta prensa, pero no hemos tenido contestación. Entonces, pues por este motivo hoy no tenemos a nadie representando a la otra parte. Es decir, que hoy, más que un debate, pues va a ser un diálogo, un análisis de la situación actual de la sanidad. Y de ello quiero ya preguntaros, y si queréis empezamos por Ángela. AMAMA, ¿cómo está viviendo la situación actual de la sanidad pública en Andalucía, Ángela? Pues estamos viviéndola muy mal, independientemente del escándalo de la negligencia de la Junta de Andalucía con los cribados de cáncer de mama. Si tenemos que hacer un análisis de cómo está la sanidad y cómo lo vive AMAMA y las pacientes oncológicas, evidentemente tenemos mucho que decir, tenemos muchos retrasos en las revisiones de los pacientes oncológicos, tenemos muchos retrasos en las pruebas diagnósticas, tenemos muchos retrasos en cualquier área administrativa y de gestión, con lo cual a nivel de paciente oncológico, a nivel de Andalucía, habría muchísimo más que mejorar, porque evidentemente nos damos cuenta que la sanidad pública andaluza no es de calidad y no es una sanidad digna, sobre todo independientemente para toda la población en general, pero evidentemente para los pacientes oncológicos. Sebastián. Yo pondría un símil con una frase que sería: la sanidad pública andaluza está enferma. Es como si viésemos un enfermo, lo primero que nos llama la atención es que está desnutrido, presupuestariamente ha tenido, digamos, una insuficiencia crónica, pero muy agudizada en los últimos tiempos. Pero es que además tiene unos síntomas claros: listas de espera desmesuradas, demora asistencial en atención primaria enorme, una situación, sintomáticamente hablando, que denota un malestar de esa persona, de esa enferma llamada sanidad. Pero a esta persona, a esta enferma, en los últimos tiempos le ha entrado, vamos a llamar, un patógeno, una bacteria multiresistente que ahora se ha expandido, que es la privatización. Esa privatización está afectando a todo el modelo sanitario público, porque está detrayendo recursos de la sanidad pública para mandarlos a la privada. Como consecuencia de eso, la sanidad pública se empobrece. La privada se enriquece, pero la pública se empobrece, pierde calidad asistencial, tiene menos plantilla, menos medios diagnósticos, porque está delegando en esa sanidad privada la solución del problema que tendría que atajarse desde la sanidad pública, con los recursos de la sanidad pública y con el presupuesto público de la sanidad, en vez de derivarlo a la privada. Esa situación, desde nuestro punto de vista, es alarmante, es muy grave, porque se está produciendo un cambio de modelo
que de seguir así, y lo hablaremos más detenidamente en este debate, de seguir así nos vamos a encontrar con dos modelos de sanidad. Uno, la sanidad privada para el que tenga dinero para pagarse una póliza, y otro de la sanidad pública para las personas que realmente tienen enfermedades problemáticas, oncológicas, problemáticas vulnerables, pluripatológicas, que esas no las quiere la sanidad privada, y ahí estará todo el mundo atendido con una sanidad de mala calidad y alta demora. Por parte de comisiones, ¿cómo lo veis? Pues vemos que esta enfermedad de la sanidad pública en Andalucía evidentemente afecta a los usuarios y a los pacientes más vulnerables, como han hablado mis compañeros, pero también está afectando notablemente a los profesionales de la sanidad pública, que cada vez tienen condiciones laborales más empobrecidas, contratos precarios, y asistimos además a una fuga de profesionales tanto a la sanidad privada, con las facilidades que se les ha dado desde este gobierno, como a otras comunidades donde están mejor mirados, o incluso a otros países de Europa en las que se les reconoce su trabajo como debería ser. Sin embargo, desde la Junta se nos dice o se explica ante la prensa que es el momento en el que se ha invertido más en sanidad. Esto nos plantea un dilema, ¿no? ¿Qué pensáis? Pues mira, eso es una expresión cuantitativa. El número, la cantidad, si lo miras bien, el presupuesto de 2010, que fueron casi 11.000 millones, si le vas sumando el IPC viene a ser los 14.000 o 15.000 que hay ahora. O sea, que ha habido un incremento, pero no tanto. Lo que pasa es que en los últimos 10 años hubo una disminución presupuestaria que, sumándola, abarca una, llamamos, deuda histórica con la sanidad pública de una cantidad aproximada de 20.000 millones de euros. De modo que esas cifras tan alarmantes, tan elocuentes, no son reales. Pero lo más importante es que yo puedo tener un cubo y decir que está lleno, más que nunca. Pero si tiene un agujero, en un corto recorrido el cubo se queda a la mitad. Es decir, usted puede tener un presupuesto este año o el año pasado muy grande, pero si más del 30% usted ya se lo deriva a la privada, no es lo mismo el presupuesto público de la sanidad que se aprueba en el Parlamento que el presupuesto de la sanidad pública, porque una parte del presupuesto público va a la sanidad privada, y ahí es donde está el engaño. ¿Como paciente lo percibe, Ángela? Hombre, nosotras sabemos, porque además lo vivimos día a día, en Amama teníamos 700 socias, ahora es horrible la cantidad de socias que están llegando. Nos damos cuenta que todas las operaciones, casi todas las operaciones que nos hacen, ya sean de reconstrucción, de cáncer, de mastectomía, pues hay un número elevadísimo en la privada. Nos mandan a Fátima, nos mandan a la Cruz Roja de Sevilla, nos mandan a hospitales privados. Entonces sabemos que es que estamos yendo a la privada. Y yo, como le decía ayer a una compañera que me decía, me van a operar en Fátima, por lo menos voy a tener una habitación decente. Y a mí me dolía ese comentario, porque es verdad. En la sanidad pública, en los hospitales, tienes que compartir una habitación con 3 o 4 personas. Ellas se alegran de tener una habitación privada o como mucho con un acompañante, pero estamos alegrándonos de una privatización que se está llevando la sanidad pública por delante. Fijaros el encontronazo de sensaciones que tenemos ahí. Si nosotros tuviéramos una sanidad pública donde tú no tuvieras que compartir una habitación con 3 o 4 personas, no nos alegraría ir a la pública, a esa usuaria. Es que yo creo que, y lo vuelvo a decir, la sanidad pública está rota, está destrozada, ya no hay más que se pueda destrozar, porque a mí me tendría que alegrar que me operaran en una pública, porque ellos tienen suficientes profesionales, suficientes aparatos, suficientes máquinas, suficientes... Y sin embargo nos alegra que nos operen en una pública solo porque hay más comodidad. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado con ese tema? Es que es terrorífico, ¿eh? O sea, cuando tú lo piensas, dices, madre mía, al punto que está llegando, de que nos alegremos que nos operen en la privada para tener comodidad, cuando la comodidad la tendríamos que tener en la pública.
Y eso ayer a mí me hizo hacer una reflexión profunda desde el lado del paciente, que es así. Yo me he operado varias veces en la Cruz Roja de Sevilla con el tema de la reconstrucción de mama. Esos pacientes y vosotros profesionales, que también lo sufrís, ¿no? Sí, y además las cifras de contrataciones de las que presume la Consejería y el Gobierno de la Junta de Andalucía, que dice que ha hecho más contratos, que hay más profesionales que nunca en la sanidad pública, también tienen trampa, porque se cuentan el número de contratos que son cortos y no se cuenta el número de profesionales en total, sino el número de contrataciones. Si hace 20 contrataciones de 3 meses, pues es una trampa. No estás contratando profesionales con condiciones dignas, de contratos de larga duración, estás haciendo contratos parciales en los profesionales sufren las consecuencias, las bolsas de contratación tampoco funcionan ni las actualizan. Tenemos montones de profesionales formados en los últimos años que no pueden pasar a formar parte de las bolsas de contratación porque no actualizan las bolsas de contratación. Así que también son trampas esas cifras de que la inversión y la contratación en la sanidad pública sean las mejores de la historia. No es cierto. Y en todo este contexto, pues aparece lo del tema de los cribados del cáncer de mama, es decir, pruebas que se hacían de forma preventiva, pues nos damos cuenta que al final todas esas pruebas y todas las mujeres que han pasado por las unidades móviles, pues eso no ha servido de nada, todo lo contrario, ¿no? ¿Cómo, desde el punto de vista de AMAMA, cómo os dais cuenta de todo eso y por quién? O sea, ¿os hacéis eco de esa noticia? Me imagino que por la prensa. Me gustaría puntualizar que no son las unidades móviles solo, es cualquier mamografía del cribado, claro, que se hacen en muchos sitios, por la gente que se cree que son los camiones, no. Hay centros donde hacen mamografías del cribado, centros públicos donde se han hecho. O sea, no vamos a exportar este problema a las unidades móviles porque no ha sido así, pero bueno, es interesante la pregunta que me haces porque es que ha saltado ahora, pero llevamos desde el año 21 reclamando a la Junta de Andalucía el tema de los cribados, el tema de los retrasos, el tema de la sanidad para el paciente oncológico que se ha deteriorado mucho y nosotras, lo único que queríamos era poner el foco en eso y me da mucha pena, y lo digo de verdad, a ver, me alegra que haya saltado ahora, por fin, pero me da mucha pena que se haya desoído a las asociaciones que somos los que tratamos diariamente con la ciudadana de a pie. Yo quiero decir, y además lo quiero decir a boca llena, cuando ellos están en el poder deben de vivir en un mundo paralelo al nuestro, porque ellos no van a los hospitales públicos, ellos no se tratan con gente de a pie, ellos no tienen contacto con la sociedad civil y le hemos restado importancia a la sociedad civil. Y yo decía el otro día en la concentración que tuvimos que la sanidad pública no es de ellos. La sanidad pública es de los que la usamos, es nuestra, pagada con nuestros impuestos. Y me da pena que después de 4 años haya saltado esto, pena en el sentido de del rosario que llevamos. Nosotros hablamos con Aguirre, con Catalina, con Rocío. ¿En qué mundo deben de vivir para no darse cuenta que la sociedad civil está harta de que manejen los hilos de algo que es nuestro, porque lo usamos nosotros? Y me da mucha rabia, porque de verdad que me da mucha rabia que hayan tardado 4 años en darse cuenta de esto. ¿Y sale por qué? Pues porque desde el 21, que Jesús Aguirre cambió el modelo de cómo se llevaban los cribados, porque hasta el 21 lo llevaba la Escuela de Salud Pública y se contrata una empresa japonesa, que ya ves tú que sabrán los japoneses de las cosas que nos pasan a las andaluzas, para llevar el mantenimiento del software y se supone que esa empresa que se llama NTT Data subcontrata a otra empresa, por lo que queremos entender nosotras. Y luego al final no, al final es problema de los profesionales, al final, si es que al final no sabemos qué ha pasado, no sabemos dónde está el fallo a día de hoy
¿Qué es lo más terrible que le puede pasar a los es muy andaluces? fuerte, ¿no? Es que ahora se ha destapado, ahora tiene repercusión, pero como dice Ángela, desde el 21 ya lo estaban notando. Sí. Yo quisiera señalar que precisamente este problema estalla y tiene un elemento común con todo el desastre que está viendo la sanidad pública, que es la privatización. En el momento que esto lo asume una empresa privada, en este caso una multinacional, empiezan a surgir una serie de problemas colaterales importantes. Primero, la contratación del personal, no sabemos quiénes son, es decir, que no es personal público que haya accedido por un conocimiento, pero después, en todo lo que supone el circuito de responsabilidades de ese programa, ahí queda un vacío que nadie sabe dónde está la responsabilidad, quién fue, quiénes fueron los que dijeron dejar ya de mandar informes a las mujeres de su mamografía. Y esto me lleva a la siguiente reflexión. Hay muchas personas en Andalucía, ya van más de 2 millones, que confían en que la sanidad privada es la que le va a resolver sus problemas de salud. Y lo peor no es eso, lo peor es que sea la propia administración pública la que crea que sus problemas de gestión se los va a solucionar una empresa privada. Porque claro, esa sanidad privada, que llama a eso colaboración público-privada, eso es un cinismo, resulta que no le interesa ni va a atender ni le va a hacer póliza a personas que tengan problemas de cáncer o problemas de infarto o de ictus. No nos admiten en ninguna sanidad privada. No las admiten en ninguna sanidad privada, ni admiten a personas mayores de 65 años, ni a personas ni a pacientes pluripatológicos. Entonces, quienes están confiando en la sanidad privada, hasta el punto que consideran que para qué vamos a defender la sanidad pública si tenemos la sanidad privada, que con una póliza de 50 euros ya tenemos resuelto, no se están dando cuenta o no quieren darse cuenta de que el gran riesgo que se está corriendo es que con una sanidad privada que suplante a la sanidad pública salen perjudicadas millones de personas de todo el espectro de patologías graves, crónicas, cáncer, infartos, etcétera. Es decir, destruir la sanidad pública sería el error más grande que cometeríamos como sociedad civil. Y ante eso nosotros nos estamos, desde la Marea Blanca, confrontando claramente. A mí me gustaría apuntar sobre ese tema, que fijaros que en Amama, yo llevo solo desde el 2019 de presidenta, fijaros que en Amama cuando llega una mujer que le han detectado el cáncer por la privada, nosotros le aconsejamos que se pase a la pública, nosotras, porque los mejores profesionales que hay en Andalucía están en la pública. No significa que luego no atiendan en clínicas privadas, que lo atenderán, pero los mejores profesionales están en la pública. Las mejores máquinas están en la pública. Y fijaros que nosotros le aconsejamos que se salgan de la privada y que se metan en la pública. Y además se lo decimos, en cuanto descubran que eres paciente oncológico te va a escupir la sanidad privada. Porque queda feo que lo diga así, pero es así. Y hay que tener en cuenta que necesitamos una sanidad pública que atienda a un paciente oncológico, no solo con quimioterapias, con operaciones, con oncólogos. Es que luego el paciente oncológico luego tiene unos efectos colaterales y secundarios bestiales. Yo tengo a mi doctor Henao, que es mi héroe, del Virgen Macarena, mi oncólogo, que me ha salvado la vida, que me decía, no hemos pasado 25 años o 50 años intentando salvaros la vida. Y ahora no sabemos qué hacer con las sobrevivientes de cáncer de mama, con todo lo que os ha quedado por los tratamientos. O sea, es que el paciente oncológico en Andalucía y en toda España no es 5 años y estás curada, no. Yo, por ejemplo, tengo 5 hernias discales debido a los tratamientos y eso me lo tiene que llevar pues el traumatólogo. Muchas de nosotras nos quedamos con dolores crónicos musculares y a nivel de huesos. Eso lo tiene que tratar a alguien. Evidentemente el paciente oncológico se ha convertido en uno de los pacientes más caros para la sanidad pública y lo entendemos y lo valoramos. Pero tenemos que tener en cuenta que, según dijo la Organización Mundial de la Salud, cada vez va a haber más pacientes oncológicos,
porque el cáncer es la verdadera pandemia. Si eso va creciendo, increciendo pacientes oncológicos y nuestra sanidad pública está destrozada, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué nos va a abocar todo eso a morirnos? Cambio un problema bestial. de modelo en el que la salud deja de ser un derecho y pasa a ser un negocio, y este tipo de pacientes, los pacientes oncológicos, los pacientes crónicos, los pacientes con enfermedades cardiovasculares, en los que la medicina consigue aumentar la supervivencia, aumentar la esperanza de vida, pues no son rentables en la sanidad privada. Y si no los acogen en la sanidad privada y tenemos una sanidad pública que el gobierno se ha empecinado en cargársela para poder dar rienda suelta a la sanidad privada, ¿qué pasa con estos pacientes? Se ha perdido la esencia de la sanidad pública, que es la prevención y la promoción de la salud, con lo cual, si no estamos previniendo enfermedades y no estamos promocionando como debiéramos estilos saludables de vida que puedan prevenir ese tipo de enfermedades, pues habrá cada vez más pacientes crónicos que no tendrán una asistencia digna. Y desde... Sí, Sebastián. No, es que quería, apuntando lo que ha dicho Ángela, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque va increciendo la población de pacientes oncológicos, sobre todo la población de personas mayores, ¿no? Bueno, pues eso ya lo ha dicho Moreno Bonilla. Hay una entrevista en el diario La Vanguardia que dice textualmente: la sanidad, tal como va con el envejecimiento de la población, va a llegar un momento que sea inviable. Lo ha dicho él. O sea, digamos que el escenario al que nos están situando es un escenario en el cual la sanidad pública deja de ser lo que conocemos: universal, pública, gratuita, de calidad. Y nos está enseñando ya, que es una táctica también para que la gente se vaya mentalizando lo que viene, a una sanidad dual, que el que tenga más dinero tendrá un tipo de asistencia y el que tenga menos pues tendrá una asistencia básica, como ocurre en algunos países como Estados Unidos, de mala calidad. Y aquí entra un tema, que ya lo añado, que es la gran cenicienta de la sanidad pública desde que se creó la Ley General de Sanidad, que es la salud mental, porque uno de los problemas que arrastran los pacientes oncológicos es un problema de salud mental muy importante por el miedo, la ansiedad ante una expectativa incierta de si va a volver, si se va a reproducir, etc. Y los distritos de salud mental pues están infradotados, y sobre todo también en la juventud, con los problemas de depresión, de suicidio, etcétera, etcétera, que se están dando. Pues todo esto nos viene a indicar que la sanidad pública hay que recuperarla, pero hay que reforzarla, si queremos realmente tener una población que el derecho a la salud se ejercite con todas las consecuencias, claro. Quería también apostillar a eso. Las asociaciones de cáncer de mama en Andalucía estamos cubriendo muchísimas carencias de la Junta de Andalucía. AMAMA ofrece una psicóloga totalmente gratuita, las veces que necesites y cuando quieras. Ahora vamos a tener que poner otra, porque esto se está... Ofrece una trabajadora social que te puede ayudar en todo el tema de incapacidades, discapacidades. Ofrece un servicio jurídico que te ayuda en el tema de tribunal médico, de derechos, ofrece un apoyo asistencial que no está promoviendo la Junta de Andalucía, un apoyo entre iguales. Yo siempre digo que por mucho que alguien me quiera, voy a poner el caso de mi familia, nunca me va a entender como otra paciente oncológica. Es que fijaros que las asociaciones estamos cubriendo, yo creo que el 80% de lo que acarrea tener un cáncer. Pero es que es que tendríamos que tener derecho a que lo cubriera la sanidad pública. Tú puedes ir a la Junta de Andalucía y decir: mire, quiero un abogado para llevar el tema de las incapacidades, o el tribunal médico. Mire, ¿alguien me puede informar sobre las incapacidades? ¿Ustedes alguno habéis pedido cita en alguna trabajadora social en Sevilla o en los pueblos y te diga: sí, te voy a atender en menos de 2 años o 1 año o 6 meses? ¿Y los psicólogos dónde están?
¿Dónde están los psicólogos si salud mental está hasta los topes? Yo tengo una hija autista y es horrible llegar a la salud mental, que aquí se abriría otro melón. Es que llegó un momento en que dices, ¿cómo puede estar todo tan mal? O sea, yo cuando decía el otro día en la concentración, esto lo arreglamos ahora o nos vamos a quedar en el camino, y ya no por mí o por las personas mayores, que da feo lo que voy a decir, que al final terminaremos falleciendo, pero ¿y todo lo que hay detrás? No nos importan nuestros hijos, nuestras primas, nuestras nietas. ¿De verdad que no nos importa lo que le vamos a dejar? Es ahora el momento. Es ahora el momento en que digamos todos, vamos a luchar, si ya no para nosotros, pues jolín, pues para toda la descendencia que tenemos todos. Y no nos estamos dando cuenta de eso. Es que estamos abocados a ir a peor. Y yo pienso yo no tengo nietas todavía. Me da rabia, yo quiero tenerlas, y conocerlas. Pero tengo sobrinos y tengo amigas que tienen hijos y que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Ellos no tienen capacidad de luchar ahora, pero nosotros sí. Como la sociedad civil no tome cuenta de esto, valiente herencia les vamos a dejar. Y cuando un profesional médico escucha a un paciente hablar así y tampoco puede hacer nada, ¿cómo se sienten? Porque los profesionales también lo pasan mal, se sienten claro que limitados, sí, ¿no? Y tenemos muchos problemas en profesional sanitario y en personal del Servicio Andaluz de Salud, de ansiedad, de depresión, de burnout, no pueden más porque ven que la situación no es la que ellos desearían, pero ellos tienen malas condiciones y están viendo que ya tiene repercusiones en la población. La mayoría de los profesionales está con las pacientes del cáncer de mama y con los pacientes en general, pero hay montones de cosas que mejorar. Y ahora urgentemente habría que buscar radiólogos, ¿no? Nos decían esas noticias. Claro, pero radiólogos no salen debajo de las piedras ni por generación espontánea. Radiólogos hay los que hay y muchos ya desde que se quitó, por ejemplo, el complemento de exclusividad a los que trabajaban en la pública y es un complemento que se cobra a trabajes o no en la privada, pues ha habido fuga de profesionales y los profesionales echan sus horas en la sanidad privada y muchos no quieren volver o vuelven solo con jornadas parciales o están solo con jornadas parciales en la sanidad pública o se han ido a otras comunidades donde les ofrecen mejores condiciones de trabajo. Ahora quieren contratar radiólogos y creo que han encontrado a un radiólogo una radióloga al 50% y una radióloga a tiempo completo. Están sufriendo ellos ahora mismo las consecuencias de sus políticas anteriores en cuanto a contratación, porque los profesionales están ahí y salen de las facultades y salen de los programas de formación sanitaria especializada del MIR y toman otros caminos porque aquí no buscan su vida en otros lugares. Esto pues de nuevo afecta al paciente, a la atención. Esto es la pescadilla, ¿no? Que se muerde la cola. Así es. Es curioso, es paradójico. Cuando pregunta el consejero, hay que buscar médicos. Oiga, si los tiene usted en la privada, porque usted está mandando médicos de la pública a la privada. Y usted ahora tiene que buscar en la privada médicos que estando en la pública, usted le ha dado 900 euros mensuales, que era el complemento de exclusividad, que lo cobraban solo los que se quedaban exclusivamente en la pública, ahora usted lo extiende y ya va a la privada cobrando esos 900 euros. 6.000 médicos que pone a disposición de las entidades privadas, de las clínicas privadas. Con lo cual se produce también la paradoja que esas clínicas que son multinacionales, Fresenius, etcétera, de las empresas privadas de la sanidad, al tener, por la oferta y la demanda, más profesionales a su disposición, les contrata con menos dinero en la privada. Y ha aparecido una asociación de médicos de la privada y ha habido una huelga de la sanidad privada y la sanidad privada se está colapsando. ¿Por qué? Porque no hay una planificación desde el punto de vista de lo público, se ha hecho dejación de lo que realmente son los intereses de la sanidad pública para favorecer a la privada. Y estas son las consecuencias.
Esa dejación se ve también en el dimensionamiento de las plantillas. Ahí el objetivo estaba claro, pues favorecer a las empresas de la sanidad privada, y en la sanidad pública pasa lo mismo. Ahora ha salido en otra noticia reciente del país. ¿Qué pasa con las pruebas complementarias? ¿Por qué se pueden ver los servicios de radiología sobrecargados? Tú amplías hace unos años la posibilidad de pedir pruebas complementarias a los médicos de atención primaria, yo soy médico de familia, pero no dimensionas tu plantilla de radiólogos, de técnicos especialistas en radiodiagnóstico, de administrativos, de auxiliares de clínica, de TCAE, no dimensionas la plantilla y vas a recibir muchas más peticiones de pruebas diagnósticas. Ahí tenemos las listas de espera de pruebas diagnósticas que ni se atreven a publicar porque les dará vergüenza publicarlas, porque das la posibilidad, crees que vas a aumentar las posibilidades diagnósticas de los médicos de atención primaria, que luego además nos vienen muchas de vuelta porque las echan para atrás desde los hospitales, y se hacen muchas más peticiones, sobrecargan los servicios de radiología, y el ejemplo es de radiología, pero de otras muchas pruebas diagnósticas, y luego no dimensionas tu plantilla en los servicios donde tienen que hacer esas pruebas diagnósticas. Pues la has liado. Ya desde hace un año nos comentan las mujeres que les mandaban mamografía y ecografía, y desde hace un año nos comentan las mujeres que solo hacen mamografías. La ecografía, ¿por qué no me la hace usted? ¿Por qué no? ¿Por qué es suficiente con la mamografía? Nos estamos dando cuenta de que no hacen las ecografías porque no tienen capacidad. Pero es que hay muchos cánceres que no salen en mamografía y sí salen en ecografía. Llámese cánceres, llámese cualquier... Yo no entiendo de otras patologías, ni de la mía, porque soy paciente, porque no soy médico, pero bueno, algo entiendo por lo que veo diariamente. O sea, si desde hace un año estás dejando de hacer ecografías y a los médicos se las devuelven, aquí no se entera nadie que no se hacen ecografías, ya usted hace un año sabía que no tenía capacidad. Es una cosa que le trasladé al consejero. Yo le trasladé al consejero, ¿usted se imagina cuando las miles de mujeres del cribado lleguen a la sanidad pública, a los 4 hospitales de Sevilla? ¿La biopsia quién se la va a hacer? ¿Cuántos equipos hay de biopsia? Le dije, ¿usted ha tenido en cuenta cuántos cirujanos va a necesitar para arreglar los cánceres? ¿Usted ha tenido en cuenta los hospitales de día, la piara de quimioterapias que va a tener que dar? Y ya están saturados. Y lo más importante, todas nosotras recalamos en los oncólogos. Si ya los 4 hospitales de Sevilla, bueno, San Juan de Dios no tanto, pero si ya los 3 hospitales de Sevilla tan importantes tienen a los oncólogos saturados y se supone que solo te pueden dar 7 o 8 minutos para atenderte, que muchos de ellos echan horas de gratis para cuando tienen que emplear más tiempo, yo le dije, ¿usted ha preveído que en un mes o 2, si cumple con sus plazos, todas las pacientes oncológicas del cribado van a recaer en oncología? Y yo le dije, ¿por qué no mete 7 o 8 oncólogos más ya en cada centro? Prevea usted todo lo que va a pasar. Y le dije, ¿y usted se imagina, y esto para mí es dolorosísimo decirlo, dentro de 2 o 5 años, la mortalidad que va a haber por cáncer de mama en Andalucía? Por esos cánceres que no hemos llegado a tiempo. Es que han despreciado, se hartaron de hablar cuando salió este problema a la prensa, que como bien dice Ángela, lleva mucho más tiempo reivindicándose. Que el 98% de las mamografías con diagnóstico incierto, con Virastre, el 98% son benignos, afortunadamente. Pero ¿por qué desprecian con esa maldad ese 2% de esas mamografías que con toda probabilidad acaban siendo cánceres de mama? De las 2.000 que hablaron, hacemos las cuentas, a ver cuántas mujeres nos sale. Una sola que nos saliera es suficiente, ¿no? Pues ahí se ve el desprecio, la deshumanización
del proceso de privatización y del el proceso de deterioro provocado conscientemente de la sanidad pública. Y además en las ciudades como Sevilla o Jaén, o sea, en ciudades grandes, Sevilla, Málaga o Granada, todavía hay muchas mujeres, que es verdad que yo le digo a todas las mujeres cuando me llaman y me dicen, amigas mías o gente que me conoce, Ángela, me preocupo por la mamografía del cribado, y yo le digo, no te preocupes, seguramente no sea nada, preocúpate por lo menos en saberlo. Pero no estamos hablando de la cantidad de zonas rurales, de las mujeres de los pueblos, o mujeres que no tienen acceso a Clisalud por no tener medios ni digitalización, que tienen que ir peregrinando por el médico de cabecera, el distrito sanitario que le toque en el pueblo para pedir el resultado de su mamografía. Andalucía tiene unos pueblos preciosísimos, rurales, que disfrutamos todos, y unas mujeres igual de válidas que las de ciudad, pero no tienen las mismas armas. ¿Cuántas mujeres no habrán desarrollado cáncer y ni siquiera saben por lo que ha sido? Es que tendríamos que invertir también en digitalización en la sanidad pública para esas mujeres, en un programa como hace la trabajadora social de Amama, de enseñarle a todo el mundo a hacerse su certificado digital, cómo se entra en Clisalud, cómo puedo ver mis pruebas. Madre mía, vamos a cubrir las asociaciones todas las faltas y carencias de la sociedad, de la sanidad pública, porque tú lo piensas. A mí me llamó el otro día una señora, Olga, que no voy a decir apellidos, que me decía, pero Ángela, si yo no sé mirar Clisalud, ¿cómo lo miro? Que yo me hice la prueba del cribado y a mí no me dan, ya he ido al distrito, al médico de familia, como ustedes nos habéis dicho, y yo no tengo forma de ver eso. ¿A dónde estamos abocando todo esto? A mí me importa igual las señoras de Porcuna o de Alájar que la de Sevilla. Y ahí sí que hay un verdadero problemón, porque no se ha conseguido invertir en eso. Que yo no sé si dependerá eso de la sanidad o no, la verdad que no tengo ni idea, pues no entiendo mucho de política. Pero es que hay Andalucía entonces de primera y de segunda, ¿no? Hay mujeres que sí tienen acceso y mujeres que no lo van a tener en la vida, que no tienen por qué saberlo. O sea, no es necesario que aprendan a... Fíjese que este problema nos ha abocado a que hasta cualquier mujer de cualquier confín de Andalucía tenga que saber de todo. Esto es horrible, ¿eh? Porque esta señora que me llama de Porcuna, pues es que tiene un peregrinaje, imaginaros, en las zonas rurales, que no tenemos como aquí en Sevilla, o en un Málaga, o en un Capital, o sea, en Granada, o en un... Vamos a hablar también de todas esas mujeres que no tienen siquiera acceso a mirarlo. Y la tendencia desde la pandemia a ahora es de centralizar cada vez más los servicios, porque se han cerrado muchos puntos de urgencia desde la pandemia, se cerraron por las circunstancias. En aquellos momentos había que organizar la asistencia de otra manera, pero muchos de ellos no se han recuperado después de la pandemia. Estamos centralizando cosas en las ciudades, en los grandes hospitales, en los grandes centros, y nos estamos olvidando de la gente de a pie. Y Andalucía es de las comunidades más grandes, de las comunidades más pobladas, pero con más dispersión, en las que hay muchísimos núcleos rurales, y no se puede hacer un proceso de digitalización a lo bestia, que la digitalización es necesaria, como estamos viendo, como está contando Ángela, sin dejándonos atrás a las personas que tienen dificultades en el acceso a la digitalización. No se nos puede quedar atrás gente. Sebastián, ¿quieres añadir antes de continuar con otro? Pues bueno, es que una de las tendencias que ha tenido la sanidad pública andaluza, que refiere Esther, la centralización, se ha dado sobre todo a nivel de la atención primaria, donde las zonas básicas, o sea, centros de salud, zonas básicas y distritos. Pues por ejemplo en Sevilla había 12, 14 distritos y ahora se han quedado reducidos a 3. O sea, hay una
fusión, en busca de, digamos, una economía de escala que va en perjuicio de las zonas periféricas, como ha señalado Ángela. Y entonces tenemos el problema de la llamada Andalucía vaciada, donde montones de núcleos rurales, de pueblos pequeños, pues ya el médico va a lo mejor 2 veces en semana. Por supuesto, los centros de salud por la tarde están cerrados, se han cerrado los servicios de urgencia en esas localidades, en montones de ellas. Es decir, ese proceso, buscando una economía de escala, en definitiva, intentando de gastar menos dinero, ha ido en detrimento de la periferia, de las comarcas, de las zonas rurales. Y eso es una realidad que han señalado ellas dos, que es patente, vamos. ¿Cómo se puede revertir eso? Pues habrá que volver a tener en cuenta la necesidad de fortalecer los núcleos rurales en sanidad, en educación, en transporte, en una serie de cuestiones que han ido decayendo con el tiempo en aras de una aglomeración urbana. Y que agrava todavía más el problema. Claro. Ángela, antes has comentado lo que le trasladabas al nuevo consejero, ¿no? Te hemos escuchado en los medios de comunicación diciendo que no sabía muy bien porque a ti te había dicho que el tema de los cribados pues se había dado una orden verbal a los jefes de servicio y luego en prensa hemos escuchado lo contrario, ¿no? Entonces, decías tú, seré muy torpe y no me he enterado de esto, ¿no? Yo es que debo ser torpe, de verdad. Debo ser torpe. Entiéndase porque... la ironía, por supuesto. Sí, y además puedo reconocer que soy torpe porque yo le pregunté en 2 ocasiones y antes de irme le dije, consejero, me voy, sí, que me conteste usted a esta pregunta que es el eje central. Si lo supiéramos, podríamos abarcar a todas esas mujeres que están afectadas. Amama tiene cientos y cientos y cientos, pero es que me consta, como he dicho, ayer me llamaron de Jaén. Bueno, Amama lidera la Federación Andaluza de Asociaciones de... Lidera me refiero porque yo soy la presidenta, pero no porque seamos más importantes que las demás, no, cuidado, que todas las asociaciones están haciendo un trabajo terriblemente estupendo en cualquier ciudad de Andalucía. Pero a lo que me vengo a referir, si queremos saber qué está pasando en otras ciudades, y ayer me llaman de Jaén diciéndome, Ángela, tengo 21 más, y él se sigue, y en Granada y en Málaga, Ángela, mandamos a estas chicas que se pongan en contacto con vosotras. Si él ya ha llamado a las 2.317 y a nosotras nos siguen llegando en bucle, no en Amama, en todas las ciudades, y sabemos que no son así, yo se lo trasladé y le enseñamos el móvil de Amama y le hicimos ver los emails que hay y las llamadas que hay, y tú te sigues centrando en eso, no vamos a llegar a ningún lado. Él nos dijo que le pasáramos los datos, pero bueno, por la ley de protección de datos dice nuestro abogado que eso no podemos hacerlo, nosotros no tenemos esa capacidad. Y yo le dije además a él, busquen los distritos sanitarios, hay muchas reclamaciones, busque usted en los centros de salud, en los hospitales, en cualquier sitio donde hayan puesto reclamaciones para que usted se haga una idea de que no son esas que usted dice. Fíjese que nuestra colaboración es máxima para ayudar a la Junta. Pero volvemos a lo mismo, como no me enteré al final cuál era la respuesta, pues es que no sé qué decirle. No se llega a la cuestión del problema, no se sabe dónde. No, a mí me dijo que él creía que había sido una orden verbal de algunos jefes de servicio general que se habían organizado entre ellos para no dar esa información porque ya lo hacía una empresa. Y dije, pues dígame la empresa. No, si eso no es una empresa, eso es... Bueno, al final, que es que no me enteré. No me enteré. Y sin embargo ahora se dice que no era una orden porque en algunos hospitales ha habido más casos que otros, ¿no? Me imagino que siempre los profesionales por el medio, ¿no? Pero es que a mí lo que me da pena es que culpa a los profesionales. Es que volvemos a volcar el problema en los profesionales y son lo mejor que tiene la sanidad pública. Es lo mejor que tiene. Si somos nosotras cuando les detectan el cáncer en la privada los que les decimos los mejores profesionales están dentro y él los culpa bueno, no voy a decir los culpa
vuelca la responsabilidad, porque claro, ahora tengo que medir mucho las palabras. Vaya a ser que me saquen en todos los periódicos diciendo que soy una agitadora, alarmista y monto... Bueno, voy a tener cuidado con las palabras. Y le vuelca esa responsabilidad a los profesionales. ¿Qué clase de disparate es este? Si y no me enteré. Claro, y cuando le dije que había modificaciones en las mamografías, tampoco me enteré de la respuesta. Porque empezó a hablarme que era imposible, que no sé qué, que cuando vaya a la mesa de los cribados, que vamos a ir, por supuesto, a ver si me entero de algo más ahí dentro, y que si un informático me puede decir la trazabilidad de no sé qué, pues es que debo ser torpe también. Esas mesas a las que vais a participar, creo que se habían perdido además en la última época las mesas de seguimiento del proceso de cribado, de detección precoz del cáncer de mama. Creo que desde esas últimas modificaciones de empresa, de tratamiento de datos, también se había perdido el sistema de control sobre esos procesos y a la vista está que están saliendo todas las incidencias porque no se había revisado en la última época, no había mesas de seguimiento, antes había auditoría y llamaban a las zonas de screening en atención primaria, pues cuando había alguna incidencia se había quedado alguien fuera, había tardado un poco más el resultado y en los últimos 3-4 años no ha habido movimientos en ese sentido. Sí. Claro, si no permites participar en todas esas mesas o en todas esas resoluciones, si estamos diciendo que viven en un universo paralelo al nuestro, pues si no escuchas a la ciudadanía, ¿tú cómo vas a saber lo que está pasando? Claro, Sebastián. Me ha venido a la mente ahora una cosa de hace un par de semanas, que curiosamente, como se ha dado este problema de falta de información, del número real de mamografías que se han hecho, que no se han contestado y demás, y la Junta reconoce que no tienen los datos y no sabe a quién echarle la culpa, el Ministerio de Sanidad ha pedido a las comunidades autónomas del PP que le manden listado de personas que van en el programa de prevención del cáncer de mama y no se lo dan. Ha habido como un boicot diciendo no le damos al Ministerio la lista, y claro, yo he llegado a pensar una cosa muy sencilla, que ya la ministra lo refirió, es que no lo sabéis, es que no tenéis el control, porque al delegar en una entidad privada todo un proceso, todos esos datos van ahí y ya luego no ha habido un seguimiento para controlar, digamos, cómo acaba eso. Pero es que eso está seguro que habrá ocurrido en las demás comunidades autónomas del PP. Por eso se han negado, no porque, ¿por qué? Derecho a la privacidad, pero si usted le está dando los datos de todas las mujeres a la empresa privada, ¿por qué no se lo va a dar al ministerio? ¿Qué problema hay? Yo creo que el problema es que los procesos de privatización producen al mismo tiempo una dejación de funciones y de control por parte del sistema público. El sistema público no controla, no conoce una realidad que ya se le ha convertido en externa, la ha externalizado. Y ese problema se va a dar en todos los aspectos que conciernen a la asistencia de personal usuario por la sanidad privada. Es grave, ¿eh? Es grave. Ángela. Ayer nos decía la ministra de Sanidad, Mónica, que tuvo una sensibilidad estupenda con nosotras. Había una chica también afectada que contando su caso, la verdad es que nos hizo de nuevo volver a la realidad la verdadera realidad, que son las miles de familias, mujeres y familias afectadas. La ministra de Sanidad dijo ayer que iba a utilizar todas las armas posibles, ya fueran jurídicas, administrativas, bueno, no sé decir más porque ella habla mucho mejor que yo de estas cosas. Y yo le pregunté, en mi ignorancia, porque yo reconozco que soy ignorante en muchas cosas, ¿y eso qué nos daría? Dice, pues eso nos daría saber a quién le han hecho las mamografías, a cuántas sí, a cuántas no, cuáles han sido la cantidad y poder movernos sobre una cifra real. Y yo le decía, pero ¿y por qué no lo dan? Y luego tú dices, en mi ignorancia, y digo, ¿y eso qué problema tendrá?
Dice, hombre, pues si no la dan, es que están reconociendo que lo han hecho mal. Evidentemente, si tú me dices a mí, Ángela, dame una botella de agua llena sin empezar y te doy esta y tengo solo esto, pues evidentemente no te voy a poder dar la nueva sin estrenar. Y a mí me gustaría hacer también una reflexión sobre las afectadas del cribado. Si las afectadas del cribado le importa a todo el mundo, le importa a los sindicatos, a las mareas, a todos los partidos políticos, que lo hemos visto, incluso a Vox, que le importaba, lo vimos en el Parlamento. Si le importa a todo el mundo, y yo voy a lanzar a hablar con cualquiera que nos pueda ayudar, porque necesitamos ayuda de verdad, porque al final no se sabe cuál es el problema. Si le importamos a todo el mundo, por mucho que me diga Antonio Sanz que están en ello y que sí que le importa, ¿cuál es la solución? Porque yo estoy igual, yo me siento igual. Las afectadas del cribado, fijaros qué cosa más bonita ha pasado en Amama, de las cientos y cientos de afectadas del cribado que han llegado a Amama, que han hecho un grupo de trabajo muy bonito por la secretaria de Amama, de la Junta Directiva, pidió voluntarias para atender los teléfonos y los emails porque no damos abasto. Las propias afectadas del cribado, que son un grupo de 8 o 10, las que hemos cogido, porque no vamos a coger a todas las que hay, pues si no sería imposible, son las que se han ofrecido a ayudar a otras. Si la sociedad civil, si nos importamos las mujeres y los hombres andaluces entre nosotros para arreglar esto, ¿por qué no ha puesto la Junta de Andalucía un teléfono para afectadas del cribado? ¿Por qué no ha puesto la Junta de Andalucía un correo electrónico para afectadas del cribado? Digo yo que tendrán muchas más posibilidades que nosotras, ¿no? ¿Por qué no han hecho eso? ¿Por qué tenemos que soportar mujeres enfermas ese peso? Y se lo trasladé yo a Antonio Sanz. O sea, no me diga usted que yo le pase los datos, ponga usted a trabajar a la gente. Porque lo mismo que estamos haciendo nosotros, ustedes tenéis mucha más capacidad, tenéis una capacidad enorme, pues que pongan un teléfono, a lo mejor no lo han puesto y lo dejo ahí. ¿Qué te respondió a eso, Ángela? Que ellos querían trabajar, que estaban en ello, que estaban trabajando. Y me consta que están trabajando. Pero yo voy a dejar ahí eso. ¿Por qué no lo han hecho ellos? Claro. Porque esto es, si una ciudadana sin carrera puede llegar a esa conclusión. Porque es difícil controlar un aluvión de personas que están afectadas. Es mucho más fácil intentar controlar a un grupo, en este caso una asociación, que sí tiene relación con todo. Es un esquema de poder, esa es la razón. Porque es verdad que no sería tan difícil poner un teléfono para las personas que quieran tener información, o un correo electrónico, eso no es tan difícil. Cuando yo dije en la concentración que pusieran reclamaciones, no lo dije con opción de hundir al SAS, no. Que pusieran reclamaciones para que se dieran cuenta ellos que no son 2.317. Yo invité a todo el mundo a que pusiera esas reclamaciones, pero porque me doy cuenta que no saben lo que al final... Si no dimensionas bien un problema, no puedes arreglarlo. Claro, es que luego la culpable soy yo, que quiero hundir al SAS, porque pongan reclamaciones. No, pues tendrán que saberlo ustedes si no lo saben. Tendrán que poner caminos de reclamación, de... Bueno. Pues retomamos este debate. Hoy estamos hablando de la sanidad pública en Andalucía y lo retomo pues planteando a nuestros tres invitados si creéis que esto del cribado de los cánceres de mama pues solo es la punta del iceberg, si ya os esperáis o tenéis conocimiento de que esto está ocurriendo en otro tipo de cribados. Empiezas tú si quieres, Esther. Ya están saliendo testimonios de pacientes del cribado de cáncer de colon, porque lo lógico es que si hay demora en las pruebas complementarias no sea solo en un tipo específico de pruebas. Las colonoscopias tienen también una demora
altísima y hay gente con la prueba del cribado positiva que esperan montones de meses para que le hagan la colonoscopia que corresponde, y ahora van a seguir saliendo casos. Y del otro cribado, los 3 grandes cribados de cáncer son el de mama, el de colon y el de cáncer de cuello de útero, el de cervix. Y también ha habido un montón de cambios, ha habido retrasos en el de cáncer de cuello de útero, y hay montones de distritos y de zonas en las que las poblaciones dianas no están actualizadas, no se hacen las citologías con la periodicidad, y eso también está denunciado y está puesto en conocimiento de los responsables. Y ahora que la gente además se ha hecho consciente cuando ha salido este problema a la luz, pues estoy segura que van a reclamar muchos pacientes. ¿Vosotros tenéis constancia de otros? A nosotros nos ha pasado un tema muy bonito, que es verdad que nos ha desbordado, que creo que hemos sido el teléfono de la esperanza de muchas personas con los cribados. Me parece bonito porque es un sitio donde poder llamar. Es verdad que nos ha desbordado, pero nosotros tenemos unas listas inmensas. Nosotras nos organizamos pues como una sociedad civil. ¿Quién va a llevar el tema de los cribados del colon? Tú, pues venga, todos los que salgan, pues tú los llamas. ¿Quién va a llevar los de cervix? Tú. Nosotros tenemos unas listas inmensas de la gente. Porque a mí me acusaban de que yo estaba haciendo que la gente no creyera en el sistema andaluz de salud. Yo he sido la culpable de que la gente no crea en esto. Entonces nos dimos cuenta enseguida que no es que Amama sea la culpable, es que Amama ha sido el teléfono de la esperanza de muchas de esas personas. Y si ellos hubieran puesto un teléfono igual de la esperanza, hubiera sido mucho más fácil. Pero es verdad que tenemos muchas llamadas y tenemos llamadas de negligencias médicas, que es la chica que lo lleva, la que más amarga está, porque no da abasto, amarga porque no da abasto. Si es por negligencias médicas del SAS, madre mía, yo no es que esté haciendo que la gente no crea, es que ahora mismo va a quedar un poco prepotente, pero desde la humildad, somos el termómetro de la sanidad pública andaluza. Si hubiera un teléfono en la Junta de Andalucía de Esperanza que se atendiera, pues a lo mejor tendrían ellos más conocimiento de todo lo que está pasando. Pero es verdad que las miles y miles de llamadas que llevamos atendidas, porque son miles y miles, del cribado, del cáncer de colon, del cervix, de negligencias médicas, está siendo terrible, porque ya no es bastante terrible, y os voy a decir por qué. No es suficiente darnos cuenta en la situación que estamos los pacientes oncológicos en Andalucía, sino que estamos viendo realidades terribles, realidades que si tú haces una película de terror no te da tanto miedo como lo que está pasando. Porque yo siempre digo, me dicen, Ángela, ¿por qué dices película de terror? Y yo siempre digo una cosa, si a ti te dicen que tienes, como nos pasa a los pacientes oncológicos, en algún momento de nuestra enfermedad, y a mí, voy a hablar de mí, te dicen que tienes tu vida y está ahí y no sabes si vas a seguir adelante, os aseguro que da un miedo horrible. Lo que pasa es que no nos paramos nadie a pensar que nadie está libre del cáncer, ni nadie está libre de una enfermedad cardiovascular. Creemos que vamos a estar sanos toda la vida, pero cuando te toca en la familia o te toca a ti personalmente, tú te das cuenta, como me ha pasado a mí. Mi hermana murió con 46 años de cáncer, mi padre ha muerto este verano también de mayor y de cáncer. Cuando tú en una familia ya tienes ese, que cada uno se acuerde en su familia el miedo que da el cáncer, no por el cáncer o por una enfermedad cardiovascular, porque lo que da miedo es la muerte, porque no queremos morirnos ninguno. Yo por lo menos no, yo quiero morirme de vieja, no de cáncer. Yo quiero ser una vieja follonera, de estas que se meten en todo, que yo quiero seguir estando en todo, y eso quiero ser yo, porque además me parecen lo mejor del mundo, las viejas
folloneras en el buen sentido, en las mujeres activas, en esas mujeres mayores que se ven capaces de meterse en esto, en lo otro, en lo otro, en lo otro, en lo otro, y ayudar a la familia y empujar. Yo sigo creyendo que los mayores son los mejores maestros de las familias. Pues yo, escuchando a mis abuelas y a mis tías, aprendí lo más grande. Por eso te digo que todo esto es un sin vivir. Lo que se pone de manifiesto, veo yo, es que esas listas de espera entre 1 millón y 2 millones de personas, tanto para la cirugía como para visita al especialista o como para una prueba diagnóstica, digamos, está salpicando, es como si hubiera dado el reventón de distintas maneras. En primer lugar, ha salido con el cribado de cáncer de mama, pero ya se está mencionando el cáncer de colon, el cáncer de cervix. Nosotros, La Marea, que en el documental que estamos ya a punto de empezar a proyectar, de aquí a un mes, salen personas que han tenido un familiar, su marido, que ha muerto de un cáncer de pulmón porque han tardado 1 año en hacerle un TAC y cuando se lo han hecho ya tenía metástasis. Pero es que además el problema de fondo, que son las listas de espera, tienen múltiples expresiones. El problema, por ejemplo, ha hablado Ángela, enfermedades cardiovasculares. ¿Cuántas personas que padecen de hipertensión, de diabetes, no tienen un control adecuado? No tienen una revisión por el cardiólogo porque tardan en verlo el cardiólogo 1 año y cuando lo han visto una vez ya las revisiones no se la vuelven a citar. Y luego viene un problema de un infarto o un problema de un ictus. Y así vamos analizando las distintas patologías, aparato digestivo, hígado, estómago, cánceres y otros problemas gordísimos, crónicos, porque ha fallado la prevención secundaria que se hacía en los centros de salud. En los centros de salud todavía en algunos puede, pero la mayoría se han ido, digamos, obviando, eliminando unos programas que había de prevención. Por ejemplo, el diabético, que le hacían la foto en la retina para detectar a tiempo un problema, una retinopatía diabética, o el pie diabético, la sensibilidad, para detectar una neuropatía a tiempo. Eso ha permitido, digamos, evitar montones de amputaciones de piernas, que hemos visto personas mayores con una pierna diabético que le fueron amputadas. Diabéticos, hipertensos, problemas de demencia, problemas musculoesqueléticos, de hernias discales, luego lo ves andando con el andador, lo ves con la bombona de oxígeno, porque tienen un problema de enfisema pulmonar y no tuvieron una rehabilitación respiratoria a tiempo. Todo ese paquete luego se proyecta de la siguiente manera. En Andalucía la esperanza de vida vienen a ser unos 84 años, es lo que por término medio vamos a vivir. Pero de esos 84 años, que por cierto es la menor de todas las comunidades autónomas, estamos a la cola, los últimos 7 años son con una dependencia, una discapacidad provocada por esa enfermedad crónica que se ha ido reagudizando, complicando sin prevención y ha determinado esa dependencia. 7 años de dependencia. Por eso ahora se habla siempre esperanza de vida libre de discapacidad. Todo eso es lo que un servicio público de salud debe de atender. Y efectivamente el gran problema que pone de manifiesto las listas de espera, la demora asistencial en la atención primaria, fallando por falta de personal, saturación, etcétera, provoca como, digamos, un problema de salud pública de una magnitud grandísima, que gracias a que ha explotado en un sitio, ya la gente se está preguntando aquí, allí, allí, y se está haciendo un diagnóstico colectivo de cuál es la situación real del deterioro de la sanidad pública. Es que es un poco paradójico, ¿no?, que se hagan pruebas preventivas, pero luego no se le haga un seguimiento para realmente poner remedio, ¿no? Pues os queda una semana importante, ¿verdad?, a los movimientos, asociaciones. La semana próxima, el domingo 9 de noviembre, pues hay convocatorias en todas las capitales de provincia en Andalucía, ¿no?, para pedir que nuestra sanidad sea pública, de calidad y universal, imagino, ¿no? Exactamente. Es una convocatoria que hace la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas, junto con los sindicatos, concretamente en una confluencia que lleva ya varios meses funcionando, comisiones obreras,
UGT, SATSE, que es el sindicato de enfermería, y el CSIF, pero con otros sindicatos también apoyando, como USO, como el SAT, como la CGT, y un mogollón de entidades sociales, colectivos y prácticamente todos los partidos. Y entre los colectivos pues tenemos, digamos, este armazón, digamos, esta complicidad estratégica con AMAMA, porque nos ha puesto de manifiesto a todos que lo que veníamos denunciando Marea Blanca es una realidad. ¿Y qué es lo que esperamos? Y eso sí es importante que aquí en los palacios y en todos los sitios lo sepan. La Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas espera que todas las mareas blancas de todos los municipios, barrios, de todas las provincias, que todas las asociaciones civiles, culturales, organizaciones sindicales, organizaciones políticas se sumen y tengamos las calles llenas que muestren la indignación, la preocupación y la reivindicación por una sanidad pública, universal, gratuita en el uso y de calidad. Esa es la pretensión que tenemos. Pues Esther, también te permito que hagas ese mensaje y acabamos con Ángela, si te parece. Como dice Sebastián, creo que no nos hacen falta más pruebas para saber el precio que estamos pagando por el deterioro de la sanidad pública. Ya veníamos avisándolo las mareas, los sindicatos, todas las asociaciones de usuarios, de vecinos, de pacientes, y creo que ya no podemos esperar más y hay que salir a la calle y estar todos unidos. Ángela, un mensaje, pues, en este caso a la ciudadanía de los palacios. Mi mensaje es que si te importa la sanidad pública, tienes que ir. Si te importa la herencia que le vas a dejar a tu familia, tienes que ir. Si te importa cualquier cosa de tu enfermedad, tienes que ir. Y voy a terminar haciendo una reflexión, me van a llamar como siempre alarmista, subversiva, revolucionaria y 100.000 cosas más, pero me da igual, porque creo que es ahora, en este momento, como no defendamos ahora, en todas las concentraciones que hay, sobre todo en la del día 9, nuestra sanidad, volverán las cosas a su ser, volverán a callarnos, y no es el momento. Y esta reflexión que quiero lanzar, que sé que va a salir en todos los periódicos en cuanto la diga, además se me acaba de ocurrir, vamos a fijarnos en la primera parte, en la primera frase o en las dos primeras palabras del himno de Andalucía. Y yo creo que si todos reflexionamos en las dos primeras palabras del himno de Andalucía, tenemos que hacerlo e ir. Y es ahora el momento. Muchas gracias. Por cierto, andaluces levantados. ¿Dónde va a ser? ¿En Sevilla, por si queréis indicarlo? En Sevilla la manifestación está convocada pues en lo que es la explanada de la estación de San Bernardo. Y de ahí cogemos las avenidas, San Fernando, y luego, dando la vuelta, llegamos a San Telmo. Pero es en San Bernardo. ¿A partir de qué hora? 12. 12 de la mañana, muy bien. Solo me queda agradeceros a Esther, a Sebastián y a Ángela que hayáis participado en este debate y que hayáis venido pues a darnos vuestra opinión, experiencia y esos mensajes a la ciudadanía palaciega. Gracias por estar en debate, gracias por venir a Televisión Los Palacios. Y a todos los espectadores, pues muchas gracias por su atención y por su interés. Buenas noches.